Hola, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bueno, hoy paso un poco temprano, que hacía un tiempo, hacía más de una semana que no hacía vivo por esta cuenta, acá por Facebook y acá por Instagram. Paso muy rápido. Bueno, los seguidores de Facebook que no están en Instagram, les cuento para que estén en contexto. En Instagram hice una publicación hace un tiempo de contenido sobre el propósito de vida y a muchas personas les interesó que ampliara un poco más la información. Si bien es algo muy amplio, que estoy armando inclusive una capacitación. Una capacitación, quizás a lo mejor alguna pueda ser online este año que ya termina, pero para el año que viene hacer algo más presencial en cuanto al propósito de vida, para aquellos que ya lo conocen y para aquellos que no lo tienen todavía. Estoy armando algo mucho más profundo sobre eso, pero quería pasar acá por un ratito porque todas las personas contestaron que sí quería que ampliara un poquito más el tema con algún vivo, así que acá estoy. Para los seguidores de Facebook que todavía no me siguen en Instagram, recuerden que hay contenido diferencial en Instagram, me pueden seguir en coach-mariana Godoy, ¿sí? Entonces también recuerden los de Instagram, que en Facebook también a veces hay otro tipo de contenido, inclusive estamos armando los grupos de Facebook y demás. Es Mariana Godoy, coach, también me van a encontrar ahí. Hola, ¿cómo estás? Entonces, no les quiero sacar mucho tiempo. Para los que están ahora conectados, van a poder verlo ahora. Y si no, después lo van a ver en Instagram. Va a quedar 24 horas. Si me lo permite guardar, después también lo voy a poder subir al IGTV. Y en Facebook ya queda para siempre. ¿Sí? Bueno, propósito de vida. Es muy profundo el tema. Voy a hacerlo más sencilla y más didáctica para explicarlo y para que se lleven alguna herramienta. En realidad puede tener muchos significados. Yo le voy a dar un significado que me parece que es, al menos, por lo menos desde mi experiencia, cómo lo experimenté yo, cómo experimenté reconociéndome sin un propósito y cómo me experimento ya habiéndolo conocido mi propósito y cómo lo experimento ya estando en acción con mi propósito, ¿no? Porque vendría a ser como tres etapas totalmente diferentes. Primero, a veces no sabemos cuál es nuestro propósito de vida, a veces lo encontramos pero no sabemos cómo hacerlo y otras veces, o cómo llevarlo a cabo, y otras veces ya lo encontramos, tenemos un plan, sabemos qué queremos ser, qué queremos hacer y pasamos a la acción. Entonces sería como una etapa. Si definimos propósito de vida, el propósito vendría a ser como eso, ¿para qué? Primero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Digamos, y qué me mueve, ¿no? Tiene que ver también mucho con la motivación, con qué me motiva a mí todos los días, qué me levanta de la cama, ¿sí? Podríamos darle ese significado. Y muchas veces el propósito de vida tiene que ver no netamente con una profesión, porque a veces creemos que, bueno, mi propósito en esta vida es ser contador, ser abogada, lo relacionamos con una carrera profesional. Y no necesariamente, a veces puede estar atado a eso, pero no necesariamente tiene que ver con una carrera profesional el propósito en la vida, ¿no? Sino que tiene que ver con eso que vine a hacer a este mundo y que a veces no lo sabemos, no lo encontramos y tiene que ver con esa pasión, con eso que me mueve, ¿sí? Y que puedo hacerlo también un trabajo. Entonces ahí podemos unir también el propósito de lo que vine a hacer en esta vida, ¿sí? ¿Para qué estoy acá? Para los que creemos que tenemos digamos, para algo estamos en esta vida, ¿sí? Tenemos que cumplir algo. Entonces, también podemos llevar esa pasión, eso que nos mueve, lo podemos llevar a vivir de eso, a trabajar de eso, ¿no? Entonces, más allá de que puede ser que sea algo profesional y puede estar atado a tu propósito de vida, ¿sí? Pero a veces no netamente puede ser algo profesional, pero es algo, una pasión, algo que tenés adentro, que lo sentís con todo el corazón y que no sabes cómo llevarlo y cómo accionar en pos de eso y que quizás también esa gran pasión lo puedas hacer tu trabajo, ¿no? Lo puedas llevar a tu vida día a día que ni siquiera se convierte en un trabajo, ¿no? Y a veces el propósito de vida puede estar relacionado, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, si yo fuera médica, ¿no? Es una profesión. Entonces, si mi propósito de vida era
cuidar al otro, sanarlo, poder dar bienestar en su salud y demás, y estudié medicina, mi carrera profesional va a estar atada, ¿sí?, a, por ejemplo, a esto que hablamos, ¿no? Al propósito, a la motivación, a eso que me mueve, eso que me apasiona, eso que me llena. O quizás a lo mejor estudié medicina, pero me di cuenta que no quiero ejercer de eso, pero mi propósito sigue siendo esto, y quizás a lo mejor termino dando capacitaciones para médicos de cómo relacionarse mejor con el paciente para que esa salud, desde las emociones, pueda estar mejor el paciente, por ejemplo. Y en realidad no estoy llevando la profesión a la práctica, pero miren cómo se une cuando yo tengo el propósito claro, ¿sí? Entonces, ¿qué les quería traer con esto? El propósito también tiene que ver, porque a veces no sabemos cuál es nuestro propósito, o a veces no lo queremos ver, ¿sí? Porque estamos muy pendientes de la observación del otro, estamos muy pendientes de la mirada del otro, y hay muchos deber ser, ¿sí? En donde no, debería hacer tal cosa, debería funcionar de tal otra, no, porque si hago esto voy a desestructurarme mucho. Entonces, una de las principales cosas que cuando están encontrándose y están queriendo ver cuál es su propósito, ¿sí?, es empezar a rebelarse ante eso, ¿no? ¿Y qué quiere decir rebelarse? Si todos van por este camino, ¿por qué tengo que seguir ese camino? ¿Sí? Quizás a lo mejor mi propósito está para el lado derecho, ¿no? No para el lado izquierdo. Entonces empezar a rebelarme en cuanto a esas situaciones. ¿Por qué? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué hago esto? ¿Por una mirada externa? ¿Porque realmente lo quiero? ¿Porque realmente me moviliza? ¿Porque realmente me apasiona? ¿Sí? Después cuestionar, el cuestionamiento es fundamental, cuestionar lo que estamos haciendo. Estamos todo el tiempo en automático y no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo en automático y no nos cuestionamos, no nos tomamos un segundo para decir, esto que estoy haciendo me gusta, no me gusta, qué emoción me da, para qué lo estoy haciendo, con qué sentido lo hago, desde qué lugar, empezar a cuestionarnos, ¿no? Y si no sé cuál es mi propósito, que tiene que ver con la pasión, ¿sí? Por lo menos así es mi mirada sobre esto, y mucho de lo que he estudiado sobre este tema, muchos autores también traen esta mirada, ¿sí? Es curiosidad. Si no sé cuál es mi propósito, porque, o sea, no nacemos diciendo, ay, sí, yo sí, ya sé cuál es mi propósito. No, ¿no? Es la curiosidad. ¿Qué quiere decir en qué me ayudaría a mí la curiosidad? Ver en qué estoy siendo yo curioso siempre en mi día a día, qué me llama la atención en mi día a día. Entonces ahí, en esas curiosidades, quizás esté tu propósito. Quizás ahí puedas descubrir tu sentido, ¿sí? Quizás ahí puedas descubrir tu pasión si todavía no la sabes o no la reconoces, ¿sí? Y algo más que les doy para que tengan en cuenta lo del propósito. El propósito también tiene que ver con los talentos. Entonces las personas a veces creemos que no tenemos talentos, ¿sí? Entonces decimos, no tengo talento para nada, por lo tanto tengo que trabajar de esto y tengo que vivir de esto porque yo no tengo talento para nada, y ahí vienen un montón de creencias limitantes, que no sirvo para nada, que esto no me sirve, bla, bla, todo lo que nos decimos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay como dos tipos de talentos. Los talentos innatos, que son esos que los tenemos tan incorporados que no nos damos cuenta que los tenemos. Entonces, lo que para mí eso es algo fácil, natural, que no lo tengo que pensar para hacerlo, ¿sí? Para otro puede ser un talento porque no lo tiene, pero como lo tengo innato, lo tengo tan incorporado, no me doy cuenta. Entonces, para poder conectar con mi propósito es importante reconocer los talentos que tengo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el talento innato que no lo estoy viendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para que ayudarse en eso, en reconocer sus talentos innatos? Primero, empezar a observarse, ¿sí? Empezar a ver cuáles son sus resultados en base a lo que hacen. Entonces ahí van a empezar a ver cuáles son esos talentos. Después, un ejercicio que es muy bueno es consultarle por lo menos a 5 personas que lo conozcan a ustedes y decirle, ¿en qué crees vos que soy bueno? ¿En qué me ves que puedo hacer que resalto? ¿En qué crees, cuando vos me pedís ayuda a mí, en qué me pedís ayuda? ¿Por qué me pedís ayuda en eso? ¿Qué te doy yo cuando yo te ayudo en eso? ¿Qué ves? Es la mirada del otro, que para el otro, si te está pidiendo ayuda en una determinada cosa, ¿sí? Es porque ese no lo tiene ese talento. Entonces,
eso te va a ayudar a ver que es un talento innato. Si, por ejemplo, no sé, a mí viene y me dijeron, Mariana, no sé hablar en público, tengo mucha vergüenza, ayúdame a hacerlo. Y supongamos que para mí esto hubiera sido siempre algo natural. No lo fue, les cuento. Y ya va la otra parte del talento, que es el talento reciclable, ¿no? Supongamos que hubiera sido un talento innato, ¿no? Y que yo no me daba cuenta que tenía facilidad para hacer estas cosas, por ejemplo. Estoy haciendo ahora, hablar con ustedes, tener dentro de todo una oratoria regular, ni muy, ni tan, o sea, poder no tener vergüenza cuando hablo, etcétera, ¿no? Y viene alguien y me dice, ayúdame en eso. Y yo no tengo el talento innato y no me doy cuenta que soy buena en eso, o por lo menos que, que me siento bien o cómoda haciéndolo, ¿sí? Entonces, si yo le voy a esas personas y le pregunto, cuando me pedís ayuda, ¿en qué me lo pedís? ¿Para qué me lo pedís? ¿Qué es lo que estás viendo en mí? Voy a reconocer un talento en mí. Entonces voy a decir, tengo un talento, que es no tener vergüenza en hablar en público, que es poder hablar de un tema de corrido, improvisar y poder seguir una conversación. Entonces, miren cómo ahí empiezo a incorporar los talentos innatos y los hago conscientes, y eso también se puede empezar a alinear con el propósito de vida, ¿sí? Y los talentos reciclables vendrían a ser esos talentos que nacieron de una herida. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron del dolor, que nacieron de algo malo que nos pasó, de algo que sufrimos, ¿sí? Pero que que pudimos salir adelante, ¿sí? Con voluntad, con esfuerzo, con trabajo interno. Entonces, si yo tengo un talento reciclable, es un talento súper poderoso. ¿Por qué súper poderoso? Porque además voy a poder de manera experimental, ¿sí? Desde el ejemplo, ayudar a otros a que puedan sentirse bien en su proceso. Entonces, hay dos tipos de talento. El innato, que lo pueden hacer de esta manera, con estos pequeños tips que les tiré para que lo puedan incorporar y empiezan a reconocerse ustedes que tienen talento. Todos tenemos talentos, lo que pasa es que no los vemos a veces, ¿sí? Y los talentos reciclables, que esos son súper poderosos, porque son talentos aprendidos, talentos que de un dolor, de una frustración, de un error, de cosas que nos pasaron en la vida, nos pusimos más fuertes, nos fortalecimos, aprendimos un montón y desarrollamos una nueva habilidad y un nuevo talento, ¿sí? Entonces, el propósito de vida tiene que ver con eso que te mueve, con eso que te apasiona y que lo podés hacer también tu trabajo, tu profesión. A veces tiene que ver con lo que alguno haya estudiado, el que no haya estudiado tiene que ver con esto que les digo yo, la motivación, el para qué estoy acá, qué vine a hacer acá y conectar con estos tips que les acabo de decir, de tratar de comentar, son algunas de las cosas que lo van a ayudar a tomar fuerza a ese propósito desde el lugar que ustedes estén o conocerlo, encontrarlo, ¿sí? Y algo importante que pueden tener en cuenta para poder llevar a cabo una vez que lo reconozcan a este propósito, porque miedos va a haber, pero lo más importante no es no tener miedo o estar más seguro o confiar más en uno. Tiene que ver sobre todo con tres cosas que les voy a mencionar, ¿sí? Uno tiene que ver con el amor propio. El amor propio que tiene que estar relacionado con nuestra propia autoestima, en creer en nosotros, en creer que podemos, en que ese propósito puede cumplirse, ¿sí? Porque vine a cumplir un propósito, entonces el amor propio es fundamental, trabajar en el amor propio. Y otra cosa más es algo que el espíritu, lo leí los otros días escuché un video de alguien que hablaba de esto y decía espíritu de sacrificio. Y sacrificio es una palabra muy fuerte para mí, ¿no? A mí particularmente me suena muy fuerte, ¿no? Pero lo digo así para que se entienda el concepto. Puedo conocer mi propósito, pero si no tengo un espíritu de voluntad, de fortaleza, de caerme y levantarme y de esforzarme, porque el propósito para cumplirlo requiere de mucho esfuerzo. Por eso, si realmente ese propósito lo querés cumplir, ¿sí? Vas a tener que esforzarte mucho, pero si vos estás bien con vos mismo, el amor propio está bien, y le sumamos la tercer ítem que les decía, tiene corazón, ¿sí? Tiene pasión, es tu pasión y lo pudiste reconocer,
vas a tener miedo, pero lo más importante es tener en claro que es tu pasión, que vas a esforzarte y que eso se va a ir moldeando porque es un proceso, ¿sí? Entonces, desde mi experiencia personal, les cuento esto así muy resumidamente. Este es un tema, como les dije, muy profundo para seguirlo hablando y para seguir aclarando un montón de cosas. Reconocer el propósito es el primer paso, conocernos a través de eso, generar un plan y ponerlo en acción, por último, nos cambia la vida, ¿sí? Porque nos levantamos con otra motivación, nos relacionamos con las personas que queremos desde otro lugar porque estamos más en bienestar, porque estamos más felices, nos cambia la vida, ¿sí? Y se van a sentir diferentes. Porque no es lo mismo estar todo el tiempo haciendo cosas que no están alineados con nuestro propósito a hacer cosas que están alineados con nuestro propósito. Yo tengo una amiga que es kinesióloga, por ejemplo, y ella, este último tiempo hemos estado hablando y encontró su propósito. Y ahora pasó de ser kinesióloga, está pasando de ser kinesióloga, de estar haciendo masajes, rehabilitando personas y demás, ahora a organizar eventos porque encontró su propósito desde ese lugar para los profesionales de la salud y llevar al paciente el vínculo profesional-paciente, por ejemplo. Y fíjense cómo desde su profesión encontró su propósito. Y no es que no le guste hacer lo que hace, le gusta, pero en realidad no estaba alineado o en coherencia con su propósito real, que era esto de organizar eventos para que los pacientes se sientan mejor con el profesional. Entonces, ayudar al profesional a tener un mejor vínculo con el paciente, por ejemplo. Y se lo estoy resumiendo, ¿no? Yo cuando encontré mi propósito de vida, que yo estudié un montón de cosas, trabajé en un montón de cosas, y cuando encontré mi propósito de vida, no es que sea más fácil, no, no es más fácil, es mucho más trabajo, es mucho más esfuerzo, pero todos los días me levanto con el corazón lleno, todos los días me levanto con ganas de ir por más y que mi propósito cada vez sea más grande, ¿sí? Entonces, acá con ustedes yo estoy cumpliendo mi propósito. Así que bueno, espero que les haya sido útil esta información. Voy a seguir ampliando info con esto y cuando ya esté la capacitación armada sobre esto, va a ser un taller seguramente el año que viene presencial en donde vamos a trabajar con actividades puntuales para todas aquellas personas que quieran conectar con su propósito, que quieran vivir de su pasión y que quieran sentirse mucho mejor, porque cuando conectamos con nuestro propósito, todo lo demás va a cambiar. Nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos, pero además nuestros vínculos cambian. Así que bueno, les mando un abrazo, gracias por escucharme, por estar ahí y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.